y amén. Entonces sí, veamos el reino milenial. Más adelante vamos a ver cómo vamos a conectar este tema con las Moedim, porque cuando hablamos del milenio no vamos a tomarlo como un tema aislado de lo que venimos hablando. Vamos a tomar ese hilo conductor y lo vamos a acercar desde los patriarcas, los pactos en las Moedim, como pactos vivos en Yeshua, y vamos a ver cómo conectan con el tema del milenio. Entonces, ¿qué? Dice que el reino milenial de Yeshua no es solo un evento futuro. Cuando pensemos en esto, no nos vayamos tan al futuro. Es la culminación visible de los pactos eternos de Adonai. Cada uno de ellos revela la justicia, la fidelidad y la soberanía desde Jerusalén hasta las naciones. ¿Ven? Así es que como vamos a ver. Entonces vamos a ver qué es el pacto y por qué importa. ¿Qué es el milenio? El pacto milenial y por qué es importante. Y ahora sí viene la nota aclaratoria que yo les decía hace un momento. No pretendo abordar temas escatológicos. No me voy a detener para aclarar cronologías de los tiempos de los juicios, de la resurrección primera, ni de la resurrección segunda, ni quién se casa, ni quién tiene hijos, ni quiénes son. No vamos a entrar a ese tema de escatología porque vamos a seguir la misma línea que venimos llevando de los pactos. Nos vamos a centrar en esa. Si usted quiere saber de escatología, Israel Casa Integral, la pastora Pilar ha preparado mucho tema. Hay un módulo, si no me equivoco, ha de ser, creo que es el 10, no sé, habla de Daniel, está el módulo de Apocalipsis, están los temas del NOM, hay partes donde la pastora ha hablado, otros estudios, o sea, quiere escatología, hay mucho tema. No vamos a entrar en escatología porque no nos vamos a desviar. Nuestro enfoque, ¿cuál va a ser? Nuestro enfoque será ver el reino milenial como la manifestación visible del cumplimiento de los pactos que Adonai ha hecho a través del reinado de Yeshua desde Sion. Amén. Y con eso dicho, vamos a las Escrituras, al libro de Apocalipsis. Este va a ser nuestro versículo base, Apocalipsis 20, está en la pantalla, pero de todas maneras, y es la parte B. Apocalipsis 20, 4. Y dice, Revelaciones 24, y vivieron y reinaron con el Mesías 1000 años. Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué significa el milenio? Y aquí hay algo muy interesante que encontré, y es que la palabra milenio no aparece literalmente, ni en el hebreo ni en el griego, sino que más bien está basada del latín. La tomaron se basa en el latín, está en el latín y lo toman del griego y se repite 6 veces en Apocalipsis capítulo 20 entre los versos 2 al 7. Y esa repetición que hace nos está mostrando que esta palabra es literal, o sea que no es, el milenio no va a ser algo, no es algo alegórico, sino que es literal. Es lo que nos está mostrando. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros entendamos el milenio? Es importante, número 1, porque cumple los pactos bíblicos visiblemente. Mire conmigo Jeremías 33, capítulos 14 al 17. Quien lo tenga, listo, Jeremías 33. Miren, vienen días, declara Yahweh, en que cumpliré la promesa que hice ¿a quién? A la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar un verdadero retoño del linaje de David.
y él hará lo que es justo y correcto en la tierra. 16. En estos días será librado Judá y Jerusalén habitará segura, y así la llamarán. Yahweh es nuestro vindicador, porque así ha dicho Yahweh, nunca faltará hombres del linaje de David que se sienten sobre el trono de la casa de Israel. Entonces, ¿por qué es importante? Porque cumple los pactos bíblicos visiblemente. ¿Sí? Número 2, porque restituye el diseño original. Así como nosotros encontramos que la caída del hombre en Génesis 3 trastornó la creación, en el reino milenial va a ser restaurada la armonía entre el hombre y la tierra y entre la tierra y Adonai. Mira Isaías 11, 6 al 9. El lobo habitará con el cordero, el leopardo se recostará con el cabrito y el ternero, la bestia de presa y el engordado juntos, y un niño pequeño los conducirá. Verso 7. La vaca y la osa pacerán sus crías, se recostarán juntas, y el león comerá paja con el buey. Y un niño de pecho jugará en la cueva de la cobra, y un recién destetado extenderá su mano sobre el escondrijo de la víbora. Uy, ¿se imagina? Nada malo o vil se hará en todo mi monte sagrado, porque la tierra estará llena de devoción a Yahweh, como las aguas cubren el mar. Y entonces, número 3, reivindica la autoridad del Mesías. ¿Por qué es importante el milenio? Porque reivindica la autoridad del Mesías. En Zacarías capítulo 14, si lo va buscando, y también en Juan 19:15, vamos a ver que el rey fue rechazado. Juan 19:15. Pero será coronado públicamente ante las naciones. Juan nos habla de cuando el rey viene y es rechazado. Pero en Zacarías encontramos que este rey será coronado públicamente ante las naciones. ¿Se recuerda cuándo va a suceder eso? ¿Cuál es la fecha profética para la coronación del rey? Yom Teruah, lo hablamos la semana pasada. Vamos a estar en la ceremonia de entronación. Daniel, vamos rápido a Daniel. En Daniel 7, 13 y 14 dice que se le dio dominio y reino. ¿Tiene Daniel? Su dominio es un dominio eterno. Su dominio es un dominio eterno. Que no pasará y su reino jamás será destruido. Que no pasará y su reino jamás será destruido. Entonces, por eso es importante. Vamos a ver por qué el milenio lo podemos tratar como el cumplimiento del pacto davídico. Usted vaya siguiendo el hilo porque va a ver cómo vamos a conectar todo esto nuevamente con las Moedim y lo vamos a conectar nuevamente con los pactos de los patriarcas. Y vamos para esto a hacer una pregunta. ¿Qué es el pacto davídico? Nosotros hablamos de esto hace, ¿qué será? ¿Un mes? Cuando estábamos hablando de los pactos y llegamos a David. ¿Se recuerda qué es el pacto davídico? ¿Alguien que haya tomado nota y se recuerde qué es el pacto davídico? Recuerda, llegó Natán con el rey y le dio una promesa. Vaya conmigo a 2 de Samuel, capítulo 7, versos 12 y 13. Y ahí vamos a encontrar la promesa de ese reinado eterno, donde Natán le dice a David que su reino sería establecido. ¿Lo tiene? Dice, yo levantaré después de ti a uno, ¿de quién? De tu linaje, y afirmaré su reino, y él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. David quería hacer una casa para el Padre. Él decía, yo vivo en una casa hermosa de cedro, lujosa, y mi rey
anda de tienda en tienda y quería construir una casa para el rey. Pero en el corazón de Adonai quería hacer una casa para su nombre y establecer en David ese pacto eterno donde su nombre fuera establecido y desde ahí él seguiría reinando por esa línea de David. Entonces vamos a ver cómo se estructura el pacto davídico. Leímos que Adonai promete levantar el linaje de David, que él promete afirmar su reino, que él promete edificar casa para su nombre y afirmar ese trono para siempre. Entonces, ¿qué es el pacto davídico? Es una promesa directa a David. Y eso lo leímos en 2 Samuel, capítulo 7, versos 8, y lo va a encontrar hasta el 16. ¿Qué más es? Ese pacto davídico es un trono estable para siempre. Una profecía. Exacto. El juramento de Adonai que no puede ser roto, no puede ser quebrantado. Y en Primera de Crónicas, capítulo 17, versos del 11 al 14, vemos cómo se reitera ese trono eterno. Este pacto no fue anulado. Tal vez no se cumplió completamente en Salomón, pero fue ratificado en Yeshua. Y aún estamos esperando su manifestación plena en el reino milenial. ¿Sí? Segunda de Samuel vimos la promesa directa a David, el juramento a Yahweh de no romperlo y la reiteración eterna. Mire algo interesante en lo que habla en cuanto al trono. Yeshua no heredó un trono espiritual, no heredó un trono que no se pudiera tocar, un trono intangible. Yeshua heredó un trono real, un trono legal y un trono visible. Y este trono va a ser restaurado en Jerusalén. Una pregunta, ¿Yeshua ya reina? ¿Yeshua ya reina? No. ¿O sí? No, yo digo que sí. ¿Usted dice que sí? ¿Usted dice que no? En mi corazón. ¿Reina en el corazón? ¿Yeshua ya reina? Sí, o sea, hay una definición. ¿Dónde? Pregunta dónde. Aquí, Sí, en la tierra. en nosotros sí. No, la tierra no. En nosotros sí, pero en la tierra, ¿ya reina? No. El Mashiach, ¿qué quiere decir? El ungido. Así como David fue ungido, pero pasaron varios años antes de que tomara el trono. Acuérdate, David es esa tipificación de Yeshua, es el Mashiach, es el ungido de Adonai. Fue ungido, pero no fue entronizado hasta mucho tiempo después. Nuestro Mashiach, Yeshua, el ungido, fue eso, es ungido, pero hasta que venga el tiempo de Yom Teruah, en la ceremonia de coronación, ahí va a ser entronado, y ahí vamos a ver ese reino milenial establecido. Si nosotros tomamos el nombre de David y tomamos letra por letra, nos va a dar una suma de 14. ¿Qué resuena en su memoria el número 14 con David? Encuentra la Torá, ok, pero ¿qué en la Torá? Las 14 generaciones. Mira, ella viene llegando, pero yo no sé si ella venía oyendo, si ella se oyó 14 y se conectó de inmediato así. 14 generaciones van. La Biblia nos va a enseñar ese linaje eterno de 14 en 14. Estas 14 generaciones nos van a hacer la conexión entre David y nuestro Mesías. Yeshua fue ungido, pero él no puede establecer el trono terrenal todavía, porque eso sería ilegal. Cada ceremonia de los reyes
Los reyes tenían un día específico para ser coronados. Nada que ver, ellos podían ser ungidos un día y pudieron haber pasado mucho tiempo antes de que ellos recibieran el trono. Amén. Yeshua fue ungido, es nuestro Mashiach, pero terrenalmente el trono no está establecido. Y eso tenemos que hacerlo creer. Terrenalmente el trono no está establecido todavía, porque no estamos llegando todavía al tiempo del milenio. Ahí vamos a ver ese trono visible, tangible, legal. Si Yeshua tuviera un trono terrenal en este momento, no sería legal. Y él no puede violar sus estatutos, su Torah. Entonces, hay un tiempo específico. Yeshua es ese cumplimiento que vimos del linaje de David. En Mateo 1:1, nosotros vemos la genealogía de Yeshua y cómo Mateo nos establece que él es ese linaje prometido. Vaya un momentito a Mateo 1:1 y miremos. ¿Qué nos cuenta? Mateo 1 hace ese énfasis de las 14 generaciones que nos mencionó Dalia. Las 14 generaciones desde Abraham hasta David. Desde David hasta el exilio y del exilio ¿hasta dónde? Hasta el Mesías. Amén. Esa es la gematría reveladora, el 14. ¿Dónde se revela? En Mateo 1:1. ¿Lo tiene? Leámoslo todos a voz, con voz de trueno. Abraham fue padre de Isaac, padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos, Judá padre de Fares y de Sera, cuya madre fue Tamar, Fares padre de Hezrón, Hezrón padre de Amram, Amram padre de Aminadab, Aminadab padre de Nazón. Ok, paremos un momentito ahí y vamos a brincarnos hasta el verso 17. Mateo 1:17 dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta ¿quién? Hasta David, ¿son cuántas? 14 generaciones. Y desde David al exilio a Babel, ¿son cuántas generaciones? 14. Y desde el exilio de Babel hasta el Mashiach, ¿son cuántas generaciones? 14 generaciones. Yeshua es el cumplimiento del linaje davídico. Y ese, nada más el nombre, la gematría que tiene el nombre de David, nos conecta directamente con Mateo 1:17. Bueno, si leemos toda la genealogía desde el versículo 1 hasta el 16, vamos a ir contando todo eso. Entonces, esto resalta que Yeshua es el cumplimiento y su reino no es una figura simbólica, sino es un patrón profético y exacto. ¿Cómo se cumple esto en el milenio, hermano Miguel? Ahora sí vamos ahí. ¿Cómo se cumple esto en el milenio? Vamos ahora a entender Zacarías, capítulo 14, verso 9. Yeshua reinará desde Jerusalén. ¿Sí? Yeshua será reconocido por todas las naciones como el Hijo de David. Eso está en Mateo 21, verso 9, y también en Isaías, capítulo 9, versos 6 al 7. Yeshua gobernará con justicia, con equidad y con verdad, de acuerdo al profeta Isaías en el capítulo 11 de los versos 1 al 5. Ahora, esas citas, téngalas como referencia. Voy a leer o busque conmigo Isaías capítulo 9, verso 7, donde el profeta dice, y lo dilatado de su imperio, hasta hay una canción, ¿verdad? Restaurarás el santo lugar. Isaías 9:7, la señal de abundante autoridad y de paz sin límites sobre el trono del reino de David, para que sea firmemente establecido como en justicia y equidad, ahora y para siempre. El celo de Yahweh de los ejércitos hará que esto suceda.
esto no se refiere al cielo, sino al reino visible y milenial, según lo que nos habla Apocalipsis 20. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas hoy? Y edificaré mi trono por todas las generaciones. ¿Cómo podemos relacionar esa promesa con nuestra vida hoy? Es viva, es presente. ¿Qué más? Confianza. ¿Alguien más que esté acá? ¿Cómo relacionamos ese trono prometido y ese reinado? ¿Cómo lo podemos relacionar con nuestras vidas? Si Yeshua, tenemos el pacto. Si Yeshua está por establecer su trono, el trono de David sobre la tierra, ¿estamos nosotros viviendo, preparándonos para ese día? ¿Estamos nosotros dispuestos a someternos a su autoridad desde hoy? Nuestra vida, ¿cómo reconoce a Yeshua? ¿Nos quedamos en el umbral reconociéndolo como el Cordero? ¿O lo estamos reconociendo exactamente, amada Dalia, como nuestro Rey? Recuerda que pasamos del umbral y nos fuimos moed por moed hasta llegar a Sucot, donde hablamos de las bodas, donde vimos la novia y todo eso. Entonces, ¿cómo estamos nosotros entendiendo la autoridad de Yeshua hoy? ¿La estamos entendiendo solo como nuestro Salvador o hemos entendido que tenemos la autoridad de un rey? Nuestra vida está reconociendo eso, el reino. Preguntábamos, ¿Yeshua reina ya? Vaya conmigo. Y ustedes dijeron, sí reina en nuestros corazones, no en la tierra porque no sería legal. Lucas 17, 21. Ese reino, no el terrenal todavía, pero ha empezado a habitar entre nosotros. Lucas 17, 21. Solo aquellos que están rendidos a esa autoridad ahora van a estar preparándose para el tiempo de ese reino, de ese trono establecido. ¿Bien? ¿Qué nos hace referencia a un trono? ¿Qué piensas cuando miras o cuando ves un trono o cuando piensas en la palabra trono? El trono es un instrumento legal de gobierno. Mira, ahí está la referencia del Strong con la palabra hebrea trono, para que usted pueda tomar esa nota. Y es la palabra quise, que significa trono, sede de autoridad, tribunal, que se usa tanto para la realeza humana, cuando vemos el trono de Salomón, como para la realeza divina. Y entendemos que Adonai ha establecido su trono para siempre. Y el trono no solo va a representar ese poder y esa autoridad jurídica, sino que va a ejecutar justicia, va a establecer leyes y va a gobernar conforme a la Torah, conforme al pacto de Adonai. ¿Sí? Ahora veamos cómo este pacto davídico entra en este contrato legal que es irrevocable. Estábamos hablando de la legalidad. El pacto davídico como contrato legal no se puede revocar. Hay elementos para este pacto legal en la Tanakh. ¿Cuáles son esos elementos? Hablábamos de un juramento formal, ¿sí? La promesa que le dio Adonai a través del profeta Natán a David. Ahí está la cita. Vimos también en Lucas que este contrato legal tiene un heredero específico. Ha sido designado específicamente un heredero. Vimos también una señal profética que es visible. El trono, el templo, y va a ser visible en la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Va una línea, el hilo conductor desde la promesa dada a David
va el hilo conductor hasta la promesa establecida en Jerusalén, donde vamos a ver el trono visible, donde vamos a ver el templo, donde vamos a ver la legalidad de ese trono. Entonces, Jeremías 33, 20, 21 dice: si pudieras invalidar mi pacto con el día y con la noche, también mi pacto con David, mi siervo, podría invalidarse. Esto que escribió el profeta Jeremías nos está mostrando que el pacto que Adonai tiene con David tiene el mismo nivel de firmeza que tienen las leyes de la creación. Tiene el mismo nivel jurídico que tiene lo que Adonai estableció. Dice, si se puede invalidar el día y la noche, entonces también se puede invalidar el pacto que él hizo con David. ¿Podemos usted y yo o alguien invalidar el día y la noche? No nos podemos meter con esas leyes. De la misma manera, no se puede invalidar el pacto que Adonai hizo con David. ¿Sí? Una cosa es lo que el hermano Miguel dice, me imagino por la referencia a Josué cuando el sol se detuvo, ¿verdad? No, ese es otro tema. Está hablando de validar o invalidar. ¿Sí? No podemos, ni usted ni yo podemos quitar del cielo el sol y decirle, quítate, no me sirve, deja la luna que brilla más bonito que tú. No podemos quitar las estrellas, no podemos quitar nada. ¿Sí? Entonces, es lo que el hombre trata de hacer exactamente. Exactamente, el hombre trata de hacer eso, sin embargo no lo podemos hacer. Entonces vamos a ver a Yeshua como ese trono, como ese heredero legal del trono. Vamos un momentito a encontrar, vaya conmigo a Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Tanto Mateo 1, como lo leímos anteriormente, como Lucas en el capítulo 3, nos van a demostrar que legalmente Yeshua es descendiente de David. Por vía legal y por vía de sangre. ¿Cómo nos enseña eso? Por vía legal. ¿Cómo es Yeshua heredero del trono de David? Por la vía legal. Por la vía legal, ¿cómo es Yeshua heredero al trono de David? A ver. Porque José no es su padre biológico. José es usado por la vía legal para que Yeshua sea ese heredero legal, ¿verdad? Y por el lado biológico, ¿cómo nosotros tenemos esa legalidad de que Yeshua es heredero del trono de David? ¿Por quién? Dilo. Por Miriam, exactamente. Por Miriam. Sí. Entonces, por la vía legal como por la sangre, o sea, tanto por José, que no es el padre biológico, pero nos da esa legalidad en la dinastía, tenemos un heredero legal en el trono. Y por la sangre tenemos a Miriam, la madre biológica, y esto le da el derecho legítimo a Yeshua de heredar el trono. O sea, no hay cómo quitar eso. Tanto por un lado como por el otro, legalmente Yeshua, de acuerdo a lo que las escrituras nos están enseñando, es ese heredero prometido que legalmente va a ocupar el trono de su padre David. Ahora sí, tienen Isaías, ¿cierto? 9. ¿Qué dice Isaías? Isaías 9, 6 y 7. Dice, el principado sobre su hombro, sobre el trono de David y sobre su reino, lo confirmará, lo estoy acortando, y lo sostendrá con juicio, con justicia, desde ahora y para siempre. ¿Sí? Se lo voy a leer acá. Enseñar la abundante autoridad de paz y límites sobre el trono y el reino de David, para que sea firmemente establecido en justicia, equidad, ahora y para siempre. ¿Bien? Entonces, el reino de Yeshua legalmente es válido. Proféticamente ha sido anunciado.
y espiritualmente ha sido sellado. Ahora falta solo una cosa más. ¿Qué es lo que falta ahora? Si legalmente ha sido validado, si proféticamente ha sido anunciado y espiritualmente ha sido sellado, ¿qué es el siguiente paso? ¿Qué es lo que falta ahora? La manifestación visible. ¿Que ocurrirá cuándo? En el reino milenial. ¿Bien? Esa manifestación visible. Entonces, es lo que estamos esperando. El reino milenial será visible, no alegórico, no simbólico. Va a ser algo, un gobierno legal, un gobierno constituido, un gobierno donde Yeshua establezca ese trono. No será solo el líder espiritual, sino que será ese rey con un trono físico y con una constitución, que es, ¿cuál? La Torah. Y con una capital. ¿Cuál es la capital? Jerusalén. Entonces, hay un trono legal y físico. Hay una constitución, la Torah. Y ese reino tiene una capital, que es Jerusalén. Zacarías 6:13 dice que se sentará y dominará en su trono y será sacerdote sobre su trono. ¿No le parece interesante cómo Zacarías nos enseña sobre un rol sacerdotal y real, como lo hizo Melquisedec? Esto nos está mostrando que ese reinado será judicial, o sea, tendrá su gobierno, será también espiritual porque va a tener el sacerdocio y va a ser legal porque va a tener el pacto. ¿Entendió? Será judicial, ¿por qué? Porque hay un gobierno. Será espiritual, ¿por qué? Porque hay un sacerdocio. Será legal, ¿por qué? Porque hay un pacto. Ahora repítalo conmigo. El reinado será judicial. Dígame por qué. ¿Por qué será judicial? Porque hay un gobierno. Será espiritual. ¿Por qué? Porque hay un sacerdocio. Y será legal. ¿Por qué? Porque hay un pacto. Isaías 11:3 dice que Yeshua no va a juzgar por vista, sino que juzgará con justicia. Él no va a ser ese juez como los que tenemos ahora que juzgan por vista, o como nosotros que muchas veces nos constituimos jueces de nuestros hermanos y juzgamos por lo que vemos, ¿verdad? Entonces, había una historia, dice, no juzgues, solo declara los hechos. ¿Qué es no juzgar y declarar los hechos? Yo voy a declarar un hecho. En esa mesa está una botella de vino. ¿Les declaré un hecho? ¿Es cierto o no es cierto? Ahora, la cosa sería, bueno, está fea, esa marca a mí no me gusta. ¿Quién sabe si tenga alcohol? A lo mejor no tiene, a lo mejor sí. ¿Quién sabe si sea vino? A lo mejor solo lo pusieron en la botella de jugo, pero realmente es vino, a lo mejor puede ser agua. ¿Ahí qué estoy haciendo? Agua de Jamaica. Ahí estoy juzgando. Entonces, una cosa es declarar el hecho, tú ves y declaras el hecho. Y otra cosa es juzgar. Yeshua, dice Isaías, que no juzgará por vista, sino que él va a juzgar con justicia recta, con justo juicio. El reino de Yeshua tendrá siempre ese sistema jurídico perfecto, donde ese rey va a actuar como el juez supremo de las naciones. Ahora, ¿cuál es la tipología que podemos encontrar aquí con Salomón? Salomón fue el primer cumplimiento, o digamos, el cumplimiento parcial de la promesa que se le entregó a David. Él gobernó y durante su reinado, ¿qué hubo? Hubo paz. El reino estaba como uno solo, era un Reino Unido, fue un reinado de paz.
Él construyó el templo, ejecutó justicia, pero ¿qué pasó con Salomón? Su reino se contaminó con las mujeres que no debía. O sea, terminó mal. Por eso se esperaba uno mayor que Salomón. Porque así como Salomón, muchos reyes fallaron y siguen fallando. Por eso esperamos uno mayor que Salomón. Ese cetro de justicia que vendrá. Yeshua, el hijo de David, mayor que Salomón, edificará ese templo, no de piedras, sino un reino eterno y justo, donde usted y yo esperamos reinar con él, como dice el versículo base que usamos, Apocalipsis 20:4. Y vendrán y reinarán con él. Entonces, si Yeshua entendemos ese trono establecido proféticamente, nosotros como pueblo podemos considerar que estamos bajo su gobierno o más bien estamos autogobernando nuestras vidas fuera del pacto. Porque a veces nosotros gobernamos solamente nuestra vida. Hay un autogobierno y cuando hay un autogobierno establecido sobre la persona, esa persona automáticamente empieza a caminar fuera del pacto y fuera del diseño establecido por el Eterno. Entonces, el pacto davídico es un acuerdo, dígalo conmigo, legal, un acuerdo que no ha sido anulado ni transferido. Así como al principio dijimos, no vamos a abordar este tema desde una perspectiva escatológica, tampoco vamos a entrar en la segunda parte, y esto no es para los de casa, porque los de casa sabemos que nunca hemos anulado el nuevo pacto. Esto es para aquella persona que tal vez esté hoy o el día de mañana puede estar viendo este video y entienda, número uno, cuando estamos hablando del pacto milenial en Yeshua, no vamos a abordar un tema de escatología, no vamos a entrar en controversia doctrinal, no vamos a hablar en cronologías de los tiempos, de cuándo va a ser atado y lanzado el Hatatán y cuándo van a resucitar. No vamos a entrar en esos temas, hay material para eso, para que pueda ir e indagar. Israel Casa Integral tiene esos temas, búsquelos y entienda esa parte escatológica. Estamos abordando el tema tomando el hilo conductor desde los pactos, desde las Moedim, para llevarlos al milenio. Amén. Y de esa misma manera, ahora que vamos a entrar en la segunda parte, hablando del pacto renovado, entendemos en esta casa que el pacto no fue anulado, sino que ha sido constituido, que es eterno. Amén. Con esa claridad, entonces, hablemos de cómo el autor de Hebreos nos recuerda el versículo que durante 50 días en esta casa repetimos, todos los días, y yo creo que debió haber dejado una marca en el corazón. Jeremías 31:33. ¿Se acuerdan? Bueno, pues cuando Hebreos capítulo 8, verso 10 estaba siendo escrito, no era algo nuevo, sino que el autor estaba citando directamente Jeremías 31:33. Recordemos que dice Jeremías 31:33. Y pondré mis leyes, mi espíritu, mi Torah en su corazón, en la mente de ellos y en su corazón. Las escribiré en su corazón y seré para ellos Elohim y ellos serán mi pueblo. Yo seré para ellos Elohim y ellos serán mi pueblo. Entonces, eso es lo que nos está enseñando Hebreos. Lo mismo que nos habló Jeremías es lo que Hebreos nos está enseñando. Que las palabras del Eterno van a ser inscritas en nuestros corazones. Ya no en piedras, sino en corazones transformados. ¿Qué es ese nuevo pacto que Jeremías y después Hebreos nos habla? Hemos entendido en todo lo que hablamos en la campaña de convenio que el hebreo para
Pacto es ¿qué? Berit. Y Berit Hadashah, o pacto nuevo, ¿qué es? Dice en la pantalla. Es una alianza legal. Fíjese cómo estamos resaltando siempre la palabra legal. Hay una legalidad en la palabra, hay una legalidad. Adonai no puede transgredir lo que él ha escrito. Entonces, Hadashah en el Strong es nuevo, pero también puede significar ¿qué? Renovado o refrescado. Vamos a entender ahora cómo la Torah nos va a hablar de ese pacto renovado en nuestra vida. Isaías 2:3 dice, y muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte de Yahweh, a la casa de Elohim de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y para que caminemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la Torah y de Jerusalén la palabra de Adonai. Isaías nos dice que ¿de dónde va a salir la Torah? De Sión. La Torah saldrá desde Sión y de Jerusalén, la palabra de Adonai. Hoy la Torah está escrita ¿dónde? En nuestros corazones. Hoy la Torah está escrita en nuestros corazones. Pero en el milenio, esa Torah va a ser la constitución por la cual la humanidad se rija. ¿Sí? Lo que comenzó como la promesa espiritual va a ser ahora legal y va a ser ahora cultural. Esta va a ser la cultura del reino. ¿Sí? Jeremías 31, 34. Dice que no enseñará ninguno más a su prójimo, sino que todos conocerán de Yahweh. ¿Sí? El conocimiento de Yahweh va a reinar sobre la tierra. Jeremías nos dice que no va a haber más quien enseñe a su prójimo, porque todos conocerán al Eterno. Así que ya no va a haber religiones compitiendo sobre el conocimiento de Adonai, ya no va a haber nadie compitiendo que si el Homer se cuenta este día o hasta el otro día, de que si nos tenemos que esperar hasta el domingo, ya no va a haber la controversia de que si todas las controversias que vienen con las Moedim o con la Torah. Si la fiesta la celebramos en la mañana, a mediodía, en la noche. Si la ajustamos a nuestro horario de trabajo. Si es jala o si es matza. Si como que él quiere vino, ¿verdad? Si es agua o vino, tome agüita. Si es jugo o vino, ya no va a haber esa controversia, no va a haber religiones compitiendo, porque el conocimiento de Adonai será universal y será unificado. Y esto todavía no ha ocurrido, pero se cumplirá en el milenio. Mira, Isaías, estamos en Isaías 2. Pase rápidamente al capítulo 11, verso 9. Nada malo o vil hará en todo mi monte sagrado, porque la tierra estará llena de devoción a Yahweh, como las aguas cubren el mar. Ya lo habíamos leído. Entonces, ¿cuál es la conexión de eso con Yeshua? En Lucas 22, 20, Yeshua levantó la copa y dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. En el último Seder de Pesach que Yeshua celebró con sus talmidim, fue sellado ese pacto. Pero más adelante nosotros veremos el cumplimiento y celebraremos ese pacto cuando estemos sentados en la mesa del rey, en ese banquete de reino. ¿Sí? Yeshua dijo, no beberé más de esta copa. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelva con vosotros en el reino de mi Padre. Esto nos lleva directamente del reinado al altar. Del altar a la obediencia. ¿Sí? ¿Qué dice ahí?
El nuevo pacto no elimina la obediencia. ¿Qué hace? La intensifica. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que no se basa en la imposición externa, sino en la transformación interna. En ese tiempo, amaremos a Adonai, estudiaremos ya no por persecución, sino por revelación, por obediencia. Esa va a ser la diferencia, que ya no lo haremos por persecución como lo hacemos ahora, sino va a ser la obediencia, el fruto de esa revelación. Zacarías 4, 11, 17 dice, y todos los sobrevivientes subirán de año en año a adorar al Rey. ¿Y celebrar qué? Sukkot. Y celebrar Sukkot. ¿Quién adora? Las naciones. ¿A quién adoran? ¿Cómo lo hacen? Siguiendo las fiestas, subiendo al monte, siguiendo las fiestas de la Torá como parte del pacto. ¿Sí? Como parte del pacto. ¿Qué tipo de reino establecerá Yeshua entonces? ¿Qué hemos visto hasta aquí? Hasta aquí. Hasta aquí hemos visto que hemos visto el cumplimiento del pacto con David al establecer un trono real y eterno que expone el nuevo pacto con la ley escrita. ¿Ahora dónde? En los corazones, como un sistema de gobierno abierto y global. ¿Cuál es entonces, como Adonai nos está enseñando, que Yeshua no vino a abolir el pacto, sino a consumarlo con poder, con autoridad y con fidelidad? ¿Qué tipo de, entonces dijimos, qué tipo de reino establecerá Yeshua? ¿Qué tipo de gobierno piensa usted que establecerá Yeshua? Un gobierno justo. ¿Un gobierno qué más? Un gobierno real. Un gobierno de paz, de amor. Vamos a ver en Isaías 32:1, ¿qué dice? Si el trono, ¿qué dice Isaías 32:1, perdón. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Isaías 32:1. Para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Este versículo describe no solamente a Yeshua gobernando, sino nos está describiendo toda la estructura del gobierno que está compuesta por justicia, por delegación, por orden, por plenitud legal. Y este es el anticipo directo de cómo será el reino milenial. No será caótico, no va a ser místico, va a tener características definidas, visibles, medibles. Ezequiel 37:24 dice, mi siervo David será rey sobre ellos y andará en mis preceptos y haré con ellos pacto de paz. Aquí Ezequiel conecta el trono de David, la obediencia a la Torá y la morada de Yahweh en medio del pueblo. Este pasaje de Ezequiel 37 nos está revelando el reino milenial que será en esa fusión de gobierno, de pacto y de presencia divina. Lo que comenzó con los profetas, con el pacto a los patriarcas, lo que fue sellado con la sangre del umbral, lo que fue confirmado con el poder del derramamiento del Ruach, lo que se reveló cuando Yeshua murió, cuando el velo se rasgó, lo que se reveló, lo que ocurrió cuando el Ruach
cuando Adonai escribió en nuestros corazones por el Ruach. Todo eso será desplegado como el sistema de vida del milenio. ¿Sí? Dijimos, del umbral, ¿a dónde? Al Sinaí. Del umbral al monte. Del monte a la cruz. De esa estaca de ejecución a nuestro corazón. De nuestro corazón a la promesa de ser inscrita y prepararnos como la novia que ahora se puede presentar delante del rey, con la que tú vas, lista para reinar con él, como dice Apocalipsis. Entonces, esto nos va a llevar a lo que son las características. Cada moed que nosotros encontramos acá, cada moedim que vimos, nos están marcando esa cita con el rey. Cada fiesta es un paso hacia la plenitud de Yeshua, hacia la promesa que encontramos en Apocalipsis 20. ¿Qué es Pesaj? ¿Qué nos trajo Pesaj en el umbral? Redención. Matzot, purificación. Bikurim, la promesa de resurrección. Shavuot, el monte trajo la Ketubá, la llenura del Ruach. Y en Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, ¿qué hicieron? Nos anunciaron el regreso del rey, la purificación final, y ahora estamos listos. Todo lo que fue profetizado será estructurado, todo lo que fue sellado será establecido. Así que si el trono está listo, si el pacto ha sido ratificado, entonces este reino necesita una forma, necesita una identidad, necesita una cultura. Y esta forma no solo la podemos imaginar, porque ya fue escrita, los profetas nos hablaron de ella. Eso nos dirige ahora a la siguiente parte, las características del reino milenial. Dijimos que no será simbólico, no será una era simbólica, sino una realidad estructurada con gobierno justo, restauración de la creación, de la cultura de adoración y el cumplimiento de las moedim de Yahweh como ese calendario profético de pactos vivos en Yeshua. Vamos terminando. Léame el versículo que está ahí, por favor, en Isaías. He aquí que para justicia reinará un rey ¿y qué más? Y príncipes que harán, presidirán en juicio. Estas son las características fundamentales del reino. Un gobierno justo y centralizado en Yeshua. Apocalipsis 19, 15 al 19 dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella, ¿a quién? A las naciones. Él las regirá con vara de hierro y en su vestidura y en su muslo tiene escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Este gobierno mesiánico universal ya no va a estar sujeto a la democracia, a la corrupción, a los poderes oscuros y manipulados, sino que va a ser con esa vara de hierro. Y aquí la palabra vara es un símbolo de juicio justo. ¿Un símbolo de qué? De juicio justo, de un juicio inquebrantable. Es la vara, el cetro de la disciplina legal. Ese es el cetro de justicia. Yeshua será un rey que no negocia con el pecado, pero que tampoco va a oprimir al pueblo, sino que va a restaurar todo. Como dice Isaías 6, 9. Ya lo leímos. Isaías 11, del 6 al 9. El reino será un retorno al Edén, una creación que va a ser sanada, restaurada,
con el poder del Mesías, y esto no será alegoría ni una imagen que vamos a encontrar en la Biblia de un niño, sino que será una realidad tangible. ¿Amén? La paz no será política, sino ecológica, cultural y espiritual. Vamos a cerrar acá. Zacarías 14:16. Y todos los que sobrevivieron subirán año con año a adorar al Rey y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Así que Jerusalén es ese centro geopolítico, espiritual y festivo donde todo el mundo subirá. No habrá otro reino establecido más que el Mashiach. Las fiestas bíblicas no se van a quedar atrás, sino que van a ser ese calendario profético que nos va a recordar a cómo celebrar cada fiesta delante del Rey. Las Moedim serán el calendario de los pactos vivos globalmente. La Torah será establecida globalmente en nuestros corazones. ¿Amén? ¿Cuál es la conexión con los pactos? En Pesaj vimos la redención completa, que es manifestada, y vamos a encontrar la manifestación completa de Isaías 53. Shavuot, la Torah escrita, vivida colectivamente. Jeremías 31:33. Yom Teruah, la presencia del Rey anunciada con shofar. Yom Kippur, la purificación nacional e internacional. Zacarías 13:1. Sukkot, el reino habitado, restaurado y unificado en adoración. Levítico 23:2 dice, estas son mis fiestas. Las fiestas no fueron solo sombras, son el calendario profético del reino. ¿Sí? Entonces, imagínate la Jerusalén restaurada, reconstruida, donde no hay corrupción, donde no hay armas, donde solo hay multitudes subiendo con alegría para adorar al Rey, escuchando la Torah que sale desde Sion. Esto es cómo nos vamos acercando y preparando para recibir el pacto cumplido. Si el reino será así, ¿por qué nosotros vivimos como si fuera algo opcional? Porque somos imperfectos. ¿No deberíamos mejor entrenarnos en las costumbres del reino desde ahora? Timoteo 2:12, Pablo da un consejo al joven y le dice que tiene que ensayar. Busque conmigo 2 Timoteo 2:12. Tenemos que practicar hoy la justicia. Tenemos que practicar hoy las Moedim, la Torah, la obediencia y ensayar para reinar con nuestro Mesías. 2 Timoteo 2:12. Entonces, si perseveramos, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Entonces, sería bueno si ese reino es real, si no es alegórico, sino que realmente se va a establecer. ¿No sería bueno que empecemos a prepararnos? Así como dice Pablo, si perseveramos, reinaremos con Él. Vamos entonces a seguir preparándonos. Preguntas. ¿Estamos viviendo con mentalidad de reino o con mentalidad religiosa? ¿Estamos construyendo nuestra propia agenda o estamos anticipando el reino de nuestro Adón? ¿Nos estamos sometiendo desde ahora a su Torah, a sus tiempos y a su autoridad? ¿O más bien nos estamos sometiendo a nuestro propio gobierno, a nuestra propia autoridad y con nuestra propia agenda? Ser ciudadano de este reino milenial tiene y demanda de nosotros poner cuidado y atención a cómo estamos preparándonos para ese futuro, con una identidad que nos lleva directamente al Mesías,
con una constitución que nos dice cómo vivir ahora y cómo nos preparamos para ese tiempo glorioso. Vivimos bajo la Torá que está escrita en nuestro corazón. Hebreos 8:10 dice, pondré mis leyes en su mente, no como carga, sino como una dirección, no como letra muerta, sino como vida del reino anticipado. Si nos dejamos gobernar hoy por el Ruach del Rey, entonces Romanos 8:14 dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando nos dejamos guiar por el Ruach, estamos dando un testimonio de que somos sus hijos, de que ese reino venidero será dirigido por nuestro Mesías y de que hoy el Ruach es nuestra autoridad, la autoridad del Rey en nosotros. Así que vamos a ir acá la próxima semana. Ya hablamos de un reino. Ahora la pregunta, ¿quiénes reinarán con él? ¿Quiénes formarán parte de ese reino? Para entender el reino tenemos que entender un pueblo de pacto, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará. Yahweh hizo pactos con Israel, pero en Yeshua tú y yo hemos sido injertados a ese olivo. Amén. Así que el próximo tema vamos a ver el pueblo de pacto, que es Israel, y los injertados en Yeshua. Vamos a ver quién recibió los pactos directamente. Vamos a ver qué significa ser injertado, cómo se cumple la unidad del reino en el pueblo redimido. Amén. Así que póngase en pie y vamos a cerrar esta parte. Ya vimos que el milenio no es una teoría escatológica, sino la manifestación visible del pacto eterno de Adonai. El trono de David va a ser restaurado, va a ser ocupado por Yeshua legal y proféticamente, y ese nuevo pacto va a ser vivido globalmente con la Torah como constitución de ese reino, ¿sí? Como las Moedim, como el calendario profético, celebradas como la realidad plena y no como sombras. Así que el reino viene. ¿Estamos listos? Vamos a orar. Abba Kadosh, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque podemos entender que tienes un plan perfecto establecido desde el principio, que nos has llevado de pacto en pacto, mostrándonos tu fiel palabra cumplida desde Abraham, David, Israel, con las Moedim, señalándonos hacia el pacto milenial en Yeshua, el tiempo glorioso donde tu reino se establecerá en la tierra, donde podremos estar con nuestro Rey, donde podremos participar y gozarnos en su presencia. Padre, que esta palabra no quede en nosotros como una nube que se lleva el viento, sino que se establezca profundamente en nuestros corazones, haciendo un peso profundo que nos ayude, que nos invite a prepararnos ya, porque el tiempo es corto, los tiempos son malos y nosotros tenemos que estar apercibidos para todo lo que viene. Apercibidos para el tiempo de persecución, apercibidos para el tiempo donde nos tendremos que reunir secretamente para poder alcanzar esa gracia tuya. El tiempo donde podamos ser encontrados fieles, encontrados en ti. Padre, permite que seamos esa novia que sigue preparándose, que no se adormece durante el verano, sino que continuamente está llenando su lámpara con aceite, que se está preparando para el tiempo del milenio, para reinar contigo, como dice Apocalipsis 24. Y vendrán y reinarán con él. A ti sea, Rey eterno, la gloria, la honra, la alabanza, por siempre y para siempre. Amén y amén. Mateo 10, 6 al 7.
vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen: el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas.